Hola, bienvenidos a su canal La Hora de Gracia Video. Hoy vamos a comenzar una nueva serie y vamos a comenzar a estudiar el libro de Ruth. Esta serie la hemos titulado Ruth, el romance de la gracia. Así que si tiene su Biblia, quiero invitarlo a que la abra conmigo en el libro de Ruth, Antiguo Testamento, capítulo 1, verso 1. Vamos a comenzar leyendo los primeros 5 versículos, de este libro de Ruth. Dice así el verso 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Verso 2. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Verso 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Hemos leído hasta el versículo 5 del capítulo 1 del libro de Ruth. El libro de Ruth es uno de los 2 libros del Antiguo Testamento que tienen nombre de mujer. El otro es el libro de Esther y obviamente los dos relatan vidas de 2 mujeres. El libro de Ruth, por ejemplo, es el relato de una mujer gentil que se casa con un judío y entra en la genealogía de Jesucristo. Esther, por su parte, es una judía que se casa con un gentil y salva a su pueblo de un desastre, lo salva de la destrucción. Es muy probable que el nombre Ruth signifique amiga o amistad. Así que, como dije, el libro de Ruth es esencialmente la historia de una mujer, una gentil, que amó a su suegra con un amor comprometido, llegando a renunciar a sus tradiciones, a su pueblo, a sus creencias, y se incorporó al pueblo de Israel y entró en la genealogía de Jesucristo. Los judíos dan un valor inusual al libro de Ruth. En la vida nacional de Israel, el libro de Ruth está dentro de un grupo que se llama los 5 pergaminos o Megillot. Y estos 5 pergaminos se leen en 5 fiestas judías. Por ejemplo, el libro Cantar de los Cantares, que es otro libro que está incluido en este Megillot, es leído en la fiesta de la Pascua. El libro de Ruth es leído en otra fiesta, la fiesta de Pentecostés. En la celebración de la destrucción de Jerusalén se lee otro libro, el libro de Lamentaciones. Eclesiastés, que es el cuarto libro de estos 5 libros, es leído en la fiesta de los tabernáculos. Y finalmente, el libro de Esther es leído en la fiesta de Purín. Ahí tenemos los 5 libros, incluyendo el libro de Ruth. El libro de Ruth, para muchos, es un libro que fue escrito por Samuel en el tiempo de los jueces de Israel. Vamos entonces a estudiar lo que nos dice el versículo 1. Volvamos a leer Ruth capítulo 1, verso 1. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El relato parte situándonos en el tiempo-espacio. Esto es una evidencia que esto no es fantasía, es un relato verdadero. Y nos dice que este relato lo que nos va
a contar ahora ocurre en un tiempo-espacio. El tiempo es cuando los jueces están gobernando sobre Israel. El libro de los jueces, que relata ese periodo, termina con unas sentidas palabras, jueces 21-25, y dice, en estos días, en el día en que esto ocurre, en el día en que ocurre este relato de Ruth, dice, no había rey en Israel, y escuche lo que dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de los jueces es un relato largo y termina con esas sentidas palabras. El libro de Ruth, el relato de Ruth, la historia de Ruth, está en ese tiempo, está circunscrito a ese tiempo. Este tiempo, el tiempo de los jueces, está marcado por la apostasía de Israel. El libro de los jueces está marcado por apostasía, por la disciplina, luego arrepentimiento y liberación. Es un ciclo constante. Israel cae constantemente en apostasía, luego Dios lo disciplina, el pueblo se arrepiente y Dios envía un libertador, un caudillo, conocido con el nombre de juez, para luego volver a la apostasía. Dios vuelve a disciplinar a su pueblo, el pueblo se arrepiente, Dios levanta un libertador, para luego gozar de un tiempo de paz, prosperidad, para nuevamente Israel volver a la apostasía, disciplina, arrepentimiento, liberación, ciclos constantes de pecado. En este tiempo, marcado por esta inestabilidad, este ciclo constante de pecado, Dios levanta periódicamente jueces para liberar a la nación. El tiempo de los jueces está marcado por la anarquía, por diferentes clases de pecado, inmoralidad, engaño, libertinaje, idolatría, prostitución, pillaje, etcétera, etcétera, etcétera. Un tiempo muy oscuro, un periodo de gran oscuridad espiritual para Israel. Es uno de los tiempos más complicados en la historia de Israel. Como dije, el pueblo cae en apostasía constantemente. Constantemente se olvida de Dios y se vuelve a adorar a dioses paganos. Producto de eso, como dije, Dios enviaba disciplina, pero el pueblo luego se arrepentía y Dios enviaba un libertador conocido con el nombre de juez. Una y otra vez, una y otra vez. Es un escenario de decadencia espiritual. Ahora, alguien podría preguntarse, en medio de tanta oscuridad, de inestabilidad, ciclos constantes de pecado, en medio de tanto desenfreno, de tanto libertinaje, de poca piedad, ¿es posible que haya en la tierra de Israel ejemplos de bondad, de fidelidad a Dios? Claro, claro que los hay. Y yo creo que el libro de Ruth está escrito y puesto en el lugar preciso para indicarnos que pese a que hay en el ambiente ciclos constantes de pecado, deserción, libertinaje, apostasía, en medio de todo eso, el libro de Ruth es una muestra de amor, de fidelidad. Eso es el tiempo, el espacio donde se desarrolla esta historia, nos dice el autor, es la tierra de Belén de Judá. La ciudad de Belén es famosa porque es el lugar donde nació nuestro Salvador. Pero la ciudad de Belén en este tiempo no es una ciudad importante. Aun cuando la ciudad de Belén está rodeado por grandes extensiones de campos llenos de grano, no es una ciudad importante. El hecho de que Belén esté rodeado de campos de grano recibe su nombre. Belén quiere decir casa de pan o granero. Y como dije, la ciudad se hizo famosa porque es allí donde nació nuestro Salvador, pero allí también nació David. Era el lugar donde él criaba las ovejas de su padre, Belén.
El profeta Miqueas en el capítulo 5, verso 2, nos dice lo siguiente, una profecía hablándonos del Señor, dice, pero tú, Belén Efrata, aquí está mencionada Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El profeta Miqueas acá menciona a Belén Efrata, una profecía que será en Belén, donde nacerá el Mesías, y la llama Belén Efrata. Belén, como dije, es una pequeña ciudad, insignificante la verdad. El profeta nos dice que es pequeña para estar entre las familias de Judá. En otras palabras, lo que está diciendo es que es tan pequeña, tan insignificante, que ni siquiera está en el mapa. La llama Belén Efrata. Efrata es el antiguo nombre dado a la ciudad y significa lugar fructífero. Un lugar fructífero. Por lo tanto, el lugar, el sitio geográficamente donde ocurre esta historia es un lugar insignificante, pero fructífero. Es un lugar pequeño, pero rodeado de granos que son la materia prima y lo que en definitiva le dan el nombre a la ciudad. Es un lugar pequeño, pero de ahí nace una historia tremenda, una gran historia en medio de tanta nebulosa, en medio de tanta tiniebla, en medio de tanto oscurantismo. Belén es el lugar donde hay esperanza, donde hay un ejemplo de amor, de compromiso, y también de Belén nace el Salvador. Así que esto ocurre en el tiempo en que los jueces gobiernan, y en Belén, ese lugar fructífero, pequeño, pero realmente trascendente. Algo pasa, nos dice el relato, algo está pasando. Nos dice que en Belén de Judá, en Belén Efrata, donde su nombre procede de los campos de grano, los campos abundantes, algo pasa. El relato nos dice que la abundancia ha cesado, que ha venido un tiempo de escasez, de necesidad. Las necesidades básicas no son satisfechas, no son suplidas. La escasez de alimento hace presión sobre muchas personas. Y la Biblia nos dice, en verdad, que periódicamente, de tanto en tanto, Dios permitía ciertos periodos de disciplina, como lo vimos. Y es muy probable que Israel, en el tiempo de la narración, esté bajo una disciplina de Dios. El propósito de la disciplina es hacer volver el pueblo al arrepentimiento. Y esto Dios lo había dicho claramente en Levítico 26, 14, Levítico 26, 19 al 20. Cuando su pueblo se volvía en idolatría, Dios iba a cerrar los cielos y a hacer dura la tierra de tal manera que no hubiera fruto. Es muy probable que esto sea así en el momento que el libro se escribe. Israel está en un periodo de disciplina. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo esto para provocar el arrepentimiento. Hay hambruna entonces, hay una hambruna. Y en ese momento un varón de Belén decide salir de su tierra en dirección a los campos de Moab. ¿Qué tiene esto? ¿Qué significa esto? Mucho, porque la Biblia había sentenciado que Israel no debería tener contacto con algunos pueblos, entre ellos los moabitas. Deuteronomio 23, 3 y 6 lo dice claramente. Ahora, ¿por qué Dios había prohibido la unión, el contacto entre su pueblo y los moabitas? ¿Qué pasó con los moabitas? ¿Quiénes eran los moabitas? Vamos a verlo, porque Dios había prohibido el contacto de su pueblo con los moabitas. Vamos a ver, número 1. En primer lugar, los moabitas eran descendientes de una relación incestuosa entre Lot y su hija mayor. Eso está registrado en Génesis 19,
37 y 38. Los descendientes, los moabitas, descienden de Lot y de su hija, es decir, una relación incestuosa. ¿Recuerdan ustedes que cuando ellos salieron de Sodoma y Gomorra, las dos hermanas hablaron y se pusieron de acuerdo para levantar descendencia de su padre? Lo emborracharon, cada una durmió con él y cada una tuvo un hijo, de los cuales se levantó una nación diferente. El primero de ellos fue Moab. Moab es el fundador de la nación moabita. El nombre Moab es muy significativo. El nombre Moab significa de la semilla de su padre o hijo del deseo de su padre. Obviamente está indicando su origen incestuoso. La primera razón por la que Dios prohibía la unión entre Israel y Moab. Pero la segunda es que los moabitas por años fueron enemigos declarados de Israel. Usted recordará a Balaam, el profeta, que quiso maldecir a Israel. O también usted recordará en Números 25, las mujeres moabitas que sedujeron a los hombres a tener inmoralidad, a cometer actos inmorales, y no solamente actos inmorales, sino participar en cultos paganos. Dios envió una disciplina. Tercero, ¿por qué Dios había prohibido el contacto entre Israel y Moab? Número 3, porque los moabitas eran una nación pagana, gentil, eran idólatras. Sus cultos idolátricos consistían en sacrificios humanos, muchos de ellos niños. Miles de niños, la verdad, fueron ofrecidos en sacrificio para aplacar la ira de sus dioses, entre ellos Quemos y Baal Peor. La verdad es que algunos autores mencionan a Quemos y a Baal Peor como el mismo Dios. Algunos lo mencionan como diferentes dioses. Pero tenemos que niños fueron ofrecidos en sacrificio a los dioses moabitas. El culto a estos dioses, a Quemos o a Baal Peor, incluían desenfreno sexual. Los cultos a los dioses paganos se caracterizaban por ser obscenos, licenciosos e inmorales. Yo añadiría un adjetivo más: eran asquerosos. El culto a Baal Peor o el señor del desecho incluía adoración a través del desecho corporal. No voy a entrar en más detalles, pero era asqueroso, licencioso e inmoral. Por esta razón, Dios había prohibido el contacto entre Israel y Moab. Pero este hombre que vive en Belén de Judá, este hombre que decide salir de Belén en dirección a los campos de Moab. ¿Por qué? Porque en Belén, la casa del pan, la casa del granero, Efrata, tierra fructífera, hay escasez. Es una ironía. Pero como dijimos, esta escasez no es casual, no es un tema de cambio climático. Es la disciplina de Dios hacia su pueblo. Y este hombre decide salir de Belén e irse a morar a los campos de Moab. Dios ha establecido que no debe haber ese contacto, esa unión, pero este hombre decide salir. ¿Por qué sale? ¿Acaso este hombre no conocía lo que Dios había establecido? ¿Acaso este hombre no sabía la clase de gente que eran los moabitas? ¿No conocía el culto a Quemos? ¿No conocía el culto a Baal Peor? ¿No conocía los fundadores de esta nación que provenían de una relación incestuosa? ¿No sabía que no debía mezclarse con los moabitas? Especulamos, pero no lo sabemos completamente, pero
probablemente, si no lo sabía todo, por lo menos sabía algo. Ahora, recuerde usted lo que leímos en Jueces. En el tiempo de los jueces está marcado por la anarquía. En ese tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Este hombre es hijo de su tiempo. Este hombre está tomando decisiones que tal vez él considera que no son completamente malas. Él, por el momento espiritual que vive la nación, no tiene tal vez todo el conocimiento, no tiene toda la luz para tomar una decisión tan importante como cambiarse de lugar, salir de Belén e irse a morar a los campos de Moab. Tal vez él cree firmemente que su decisión es la mejor, es la más aceptada y acertada. ¿Por qué? Porque él tiene que decidir entre morir de hambre o cambiarse de lugar, de residencia. Pero no es simplemente cambiar de lugar, es irse a morar a un lugar definitivamente pagano, idolátrico. Ahora, según el criterio humano, desde la perspectiva humana, tal vez es una decisión acertada y no errada. Tal vez él no tiene la luz suficiente como para darse cuenta que es una decisión que va en contra de la voluntad de Dios, que es una muestra de desobediencia completa. ¿Por qué? Porque él tiene una familia que cuidar, hijos que alimentar, el alimento escasea y como padre se vio presionado a tomar esa decisión. Seguramente este hombre pensó que era la mejor decisión para él, su esposa y sus hijos. El verso 1 nos dice, fue a morar en los campos de Moab. Este verbo morar es el verbo gur en hebreo, verbo gur, y quiere decir lo siguiente. El verbo quiere decir morar, pero morar como un forastero. El verbo gur quiere decir ser tratado como un transeúnte, habitar como extranjero, morar en la tierra como huésped, alguien que está de paso. Eso es lo que quiere decir el verbo gur. Así que entendemos que él decide salir de Belén e irse a morar a los campos de Moab como algo transitorio. Creo que la primaria intención de este hombre es de morar, pero morar transitoriamente en esta tierra ajena. La palabra nos indica que el plan original de este hombre es no permanecer mucho tiempo, sino que tal vez capear el momento de necesidad en Belén para luego retornar. Ese era el plan original. Veamos lo que nos dice el verso 2. Dice, el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ahora, en este segundo verso, el autor nos va a dar más detalles. Por ejemplo, nos va a dar detalles significativos. Nos va a detallar los nombres de los integrantes de esta familia. Y va a comenzar con el nombre del patriarca, del hombre. Nos dice que este hombre se llama Elimelec. Es muy interesante, la verdad, conocer los nombres. Los nombres significan mucho en la Biblia. Significa mucho. Dios cambió nombres para dar significado. Bueno, si nosotros estudiamos el nombre Elimelec, el nombre Elimelec quiere decir Dios es mi rey o el que reina es mi Dios. Entonces tenemos un nombre que de alguna manera consagra a este hombre como un hombre obediente a Dios. Su nombre quiere decir mi Dios es mi rey o el que reina es mi Dios.
Este nombre, Elimelec, hace referencia a la soberanía de Dios, al dominio de Dios, ejercida por Dios en su creación, sobre su gente, sobre su nación. El nombre de Dios exige obediencia. Luego nos menciona el nombre de su esposa. El nombre de su esposa es Noemí. El nombre Noemí quiere decir placentera o mi Dios es mi placer. Así que tenemos por un lado un hombre, Elimelec, Dios es mi rey, y su esposa se llama Noemí, placentera o Dios es mi placer. Dos nombres que significan mucho. Dios es mi rey, Dios es mi placer. Sigamos. Luego menciona los nombres de sus hijos. Ahora, es tan importante cuando nosotros tenemos hijos darle nombre. Es tan importante eso porque ese nombre lo tendrán por el resto de su vida. He sido testigo de nombres mal puestos que muchas veces significan vergüenza para los que llevan por años ese nombre. Bueno, nos vamos a dar cuenta que sus dos hijos tienen nombres que significan, muchos son muy decidores. Por ejemplo, el nombre del primer hijo es Malón. El nombre del segundo hijo es Kelión. ¿Sabe usted lo que significan sus nombres? El nombre Malón significa debilucho, enfermizo, uno que está debilitado. El nombre del otro hijo, Kelión, significa desfallecido, lánguido. Ahora, no son nombres apropiados para ponerlos a nuestros hijos. Pero por alguna razón, Elimelec y Noemí pusieron estos nombres a sus hijos. Pienso que es muy probable que la escasez de alimentos por mucho tiempo haya significado tal grado de debilidad que sus hijos hayan crecido sin estar bien alimentados. Producto de la escasez que tal vez se prolongó por mucho tiempo, sus hijos no recibieron todos los nutrientes básicos y necesarios para su crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, ellos eran hombres enfermizos, débiles y sin fuerza. Probablemente esto daría validez a la decisión de Elimelec de salir de una vez por todas de Belén hacia los campos de Moab. Termina el versículo 2 con la siguiente frase: llegaron pues a los campos de Moab, y termina diciendo, y se quedaron allí. Este verso 2 dice, se quedaron allí. Usted recuerda que el viaje a la tierra de Moab tenía el propósito de salir de Belén, donde había escasez. Pero el propósito primario era solamente visitar como forastero, tal vez quedarse un poco tiempo y volver. Pero tal vez la presión de la escasez hizo más presión en Elimelec de la que él había pensado en un principio. Salir de Belén a la tierra de Moab tenía como fin tal vez buscar alimentos. Tal vez tenía el propósito de abastecerse de alimentos y volver a Belén, pero no fue así. El verso 2 dice, y se quedaron allí. Ese verbo, se quedaron allí, es el verbo allá, que quiere decir llegar a ser hecho, convertirse en algo, llegar a ser. La palabra habla de integración y está escrito en un cal imperfecto, lo que quiere decir que ellos continuaron en ese proceso, continuaron quedándose allí, ellos continuaron viviendo allí. El propósito de la salida de Elimelec era solamente visitar la tierra, quedarse por un tiempo, estar como forastero. Pero en definitiva ellos deciden quedarse allí. La salida de Belén era temporal, pero ellos se quedaron. Elimelec, este hombre, que su nombre significa Dios es mi rey,
Noemí, su esposa, Dios es mi placer, decide por alguna razón ya no visitar Moab, no solamente ser un forastero, no solamente turistear, sino quedarse permanente. Y el verbo allá quiere decir ser formado. La idea es que ellos ya no solamente estaban ahí por la comida, sino que ellos se quedaron tal vez siendo parte de la cultura moabita. La cultura moabita de alguna manera está permeando las ideas, las decisiones, los pensamientos de esta familia. Este hombre, que su nombre significa Dios es mi rey, Él es soberano sobre mi vida, decide mal, toma malas decisiones. La penetración de la cultura moabita es poderosa. Y la cultura de hoy, de nuestros tiempos, es definitivamente fuerte. La cultura penetra, las ideas invaden, somos invadidos por ideas que finalmente nos hacen pensar de que debemos estar arraigados en esta tierra, viviendo de la manera que el mundo vive, pensando como el mundo piensa, escogiendo como el mundo escoge. En otras palabras, Elimelec y su familia se integraron a la vida moabita. Ahora, pareciera que esto no tuviera gran importancia, pero sí la tiene. Toda decisión tiene consecuencias. Lo que usted está decidiendo hoy, dónde vivir, dónde estudiar, con quién casarse, a qué iglesia asistir, toda decisión tiene consecuencias. Todas las decisiones que usted toma tienen consecuencias. Vamos a ver en el próximo estudio las consecuencias de esta decisión. Aparentemente una decisión que a la vista humana es una buena decisión. Él tiene que velar por su familia, tiene que alimentar a sus hijos que han crecido debiluchos, frágiles, enfermizos. Debe llevarlo a una tierra mejor donde haya abundancia. Ellos salen de Belén con la idea solamente de visitar, ser un forastero, pasear, turistear. Pero finalmente se quedan, se establecen, son parte de la cultura. La cultura ha penetrado a sus mentes, sus corazones y sus vidas. Ese Dios en el que ellos tienen placer, se deleitan, ese Dios que es soberano, ya no ocupa el primer lugar. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias. Todas las decisiones tienen consecuencias. Acompáñenos en el próximo estudio de esta serie, estudiando el libro de Ruth, esta serie que titulamos Ruth, el romance de la gracia.